Hola, bienvenido a la sexta clase. El objetivo de esta clase es poder describir brevemente la bibliografía que ustedes van a encontrar que se vincule con la dimensión objeto. Recordando el metamodelo habla y recordando las dimensiones que se encuentran comprometidas para la construcción de una dicción, una de esas dimensiones tiene que ver con el objeto. Como dijimos en clases anteriores, el objeto puede dividirse o puede haber tres grandes arterias, si se quiere. Por un lado pueden encontrarse las sustancias, que pueden ser legales, como lo que es el alcohol, como lo que es el tabaco, como lo que es el psicofármaco, como lo que son las bebidas energizantes, como son también las medicaciones calmantes para el dolor. Antes de continuar, quiero hacer una aclaración. Esta lista que yo recién describí de forma legal tiene que ver con la prevalencia de consumo que tenemos en Argentina. En un alto por ciento, más del 80% del alcohol, en un 50% porque ha ido bajando a lo largo de los años el tabaco, alrededor de un 6-7% tiene que ver con los psicofármacos, y luego en un 1% aproximadamente viene lo que son los calmantes y lo que tiene que ver con energizantes. No obstante, también se encuentran las sustancias ilegales, que tiene que ver, por ejemplo, la marihuana, que tiene que ver la cocaína, que tiene que ver con drogas de diseño, como el LSD, como el éxtasis, como la ketamina. Y también se podría aquí encuadrar, que no serían drogas, sino ya estaríamos hablando de veneno, lo que sería el paco, lo que serían los solventes. Esta lista que dije a continuación continúa con la descripción que hice con anterioridad de la prevalencia del consumo que tenemos en la Argentina. Como otra arteria tiene que ver con las actividades o cosas. Entiéndase esto como lo que puede ser el juego, como lo que puede ser el deporte extremo, como lo que puede ser la utilización de piercing, tatuajes, intervenciones quirúrgicas. La lista, ustedes la van a ver en la bibliografía, es muy amplia. Hay una lista de aproximadamente 20 objetos o actividades de las cuales el ser humano puede volverse dependiente. Y por último, hablando de la dimensión objeto y esta tercera arteria, estamos hablando de las personas. Aquí quiero hacer una breve aclaración. No es que uno se vuelve dependiente de la persona en sí, integralmente, sino que uno se vuelve dependiente del estilo de relación que co-construye con esa persona. Y es ahí donde el posicionamiento se diferencia, porque claramente el hecho de poder volvernos dependientes del estilo de vínculo que establecemos nos da muchísima más maniobra terapéutica y existencial para poder transformar ese vínculo en un vínculo más predisponente a tener una calidad de vida sana. Es importante, ¿no?, que yo también quiero aclarar como clasificación, si se quiere, del objeto sustancia, dependiendo de la farmacodinamia, es decir, de los efectos que los químicos realicen en el organismo, estas se pueden clasificar en depresoras, en el sentido de que enlentece el sistema nervioso central, puede ser también estimulantes, es decir, que hay una sobreactivación del sistema nervioso central, y alucinógenas, ¿no? Es decir, que modifican la percepción de la cual uno tiene sobre la realidad. En ese sentido, el LSD se puede encastrar como un alucinógeno característico.
La marihuana puede llegar a tener algunas propiedades alucinógenas, pero también tiene algunas propiedades depresoras y algunas propiedades estimulantes. La cocaína, por ejemplo, es el estimulante por excelencia, y el tabaco es un microestimulante, ¿no? Porque es un antidepresivo por el humo del cigarrillo. Funcionaría análogamente como los IMAO, que son medicaciones antidepresivas, y el depresor por excelencia es el alcohol. También es importante, que ustedes van a encontrar en la bibliografía, es que las sustancias se dividen en naturales, es decir, que nacen de la naturaleza y no necesitan ni un químico, como por ejemplo la marihuana; semisintéticas o seminaturales, como por ejemplo puede ser la cocaína, que necesita de la naturaleza, como la hoja de coca, y luego precursores químicos para que pueda producirse el clorhidrato de cocaína; y por último sintéticas, ¿no? Las 4x4, es decir, las que se pueden realizar en una habitación 4x4, donde uno pueda tener algunos conocimientos químicos y que tiene que ver con las drogas de diseño, que a partir de la década del 2000 en Argentina han comenzado a ser la vedette, si se quiere, del consumo. Estas pueden ser, por ejemplo, el éxtasis, la ketamina. Es importante tener en consideración de que también con el objeto, el vínculo que establece el sujeto, va generando ciertas mutaciones en este. ¿Qué significa mutaciones? Donde a medida que el objeto va comenzando a desarrollar tolerancia en el organismo, recuerden que no solamente estamos hablando de sustancias. Una persona que juega va modificando su neurobiología y va a necesitar jugar más, ¿no? Quiero hacer esta aclaración. Entonces, cuando el objeto va generando tolerancia en la vida de la persona está buscando esos picos de éxtasis, entonces va mutando. Por ejemplo, comienzan esnifando la cocaína, es decir, consumiendo la vía nasal, y luego, por ejemplo, la fuma, buscando mayor pico de éxtasis. También en esto, con el objeto como factor de riesgo, la mutación es una, y otro factor de riesgo tiene que ver con la escalada. Es decir, esto de comenzar a consumir drogas que generan determinado pico de liberación de dopamina, de éxtasis, y luego la búsqueda de otra sustancia. Por ejemplo, el consumo de alcohol y luego querer consumir ketamina, como ejemplos. Estos son factores de riesgo. Como objeto, como factor de riesgo que tenemos, tiene que ver el fácil acceso de este. Si la sociedad posibilita, predispone a que la accesibilidad sea cada vez más fácil, esto se convierte en un factor de riesgo predisponente o a iniciar un proceso de adicción o a poder mantenerlo. Por último, es importante que ese objeto por sí mismo es inanimado, ¿no? Lo que en el siglo XX fue la fetichización del objeto, es decir, la cocaína te hace esto, la marihuana te hace esto. En las nuevas políticas de droga y en la contemporaneidad, el objeto no hace nada. El objeto está cargado de la simbología que el sujeto deposita en ese vínculo que establece, y es ahí cuando el objeto obtiene vida. Pero es el sujeto quien termina siendo el partícipe y promotor de que ese objeto tenga un determinado sentido en la vida del padeciente. Muchísimas gracias y nos encontramos en la próxima clase.